Muchísimas gracias por asistir a esta jornada de la conquista de la democracia en Conil. Considero personalmente que este tipo de iniciativas que rescatan la memoria histórica son cada vez más necesarias en nuestra sociedad actual, porque cada día se evidencia más la fragilidad de esos derechos que creo que todos pensábamos ya consolidados y que, sin embargo, vemos cómo se cuestionan a diario. Además, estamos aquí para hablar de historia local, de historia de nuestro pueblo, de Conil, siguiendo esa estela del maravilloso documental, aquella feria vestida de luto, que creo que consiguió traer el interés de toda una comunidad y que bien merece que se continúe en un periodo, como han dicho en la presentación, tan decisivo y a veces tan poco estudiado en relación a otros, como es el de la transición. Por eso, agradezco enormemente a la Asociación Comunes que me permita hoy estar aquí, presentando a una ponente de la talla de Magdalena González, a la cual, al margen de la admiración profesional, me une también una relación de amistad. Haciendo una breve biografía de Magdalena, ella es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha compaginado durante muchos años la labor investigadora con la docencia en muchos centros de secundaria. Quizás el más especial para nosotros es el Instituto de la Atalaya. Como historiadora, sus publicaciones la encuadran en lo que denominamos tiempo presente, en su sentido más amplio, abarcando Segunda República, Guerra Civil, dictadura y también transición. No obstante, más allá de su amplia trayectoria, hay un vínculo muy especial que une a Magdalena a Conil, y son sus años de profesora aquí, y sobre todo la labor de rescate de nuestra memoria que llevó a cabo y que quedará plasmada en libros como Memoria del tiempo presente en Conil de la Frontera, 1931-2011, y De lo vivo a lo lejano, 1931-1945. Durante ese tiempo investigó nuestro pasado, sacándolo a la luz de la mano de sus protagonistas y de sus descendientes, y eso constituye un corpus de entrevistas que creo que es un tesoro de los que tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlos en nuestro archivo. Pero no solo eso, para mí como profesora es muy especial que lograra implicar al alumnado. Fue el alumnado el que también colaboró en el rescate de esta memoria colectiva, haciéndolo copartícipe de esta labor y despertando en muchos la curiosidad y el interés por la historia de nuestro pueblo y por la transmisión generacional de estos hechos acaecidos. En definitiva, despertó la memoria colectiva de este pueblo y, lo que es más difícil, en las generaciones más jóvenes. Por todo ello, creo que Magdalena, acertadamente, no podía faltar en estas jornadas, y me gustaría cerrar esta presentación con unas palabras de ella, que recoge así: la investigación de los hechos históricos propicia el acercamiento a la verdad y el cuestionamiento del presente. Y es un derecho de la ciudadanía conocer el pasado, porque todo pasado, en definitiva, es un patrimonio de los descendientes. Así que les voy a dejar con la ponencia Memoria y Transición, las reglas de la democracia, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Lo primero, Virtudes, por su afecto. Somos colegas, profesoras, investigadoras, historiadoras, y seguramente Virtudes comparte conmigo una expresa declaración que quiero hacer, que es el apoyo a la flotilla, a la manifestación y la condena al genocidio, en el que seguro que participamos todos los que estamos aquí. Vale, hoy es un día un poco especial, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Gracias a la Asociación de los Comunes de Conil, con la que llevamos trabajando tanto tiempo, tanto Virtudes como yo, como muchas de las personas de las que están aquí. Gracias a los asistentes, al concejal, que siempre es afectuoso, a Francisco, desde la Asociación de la Janda. Bueno, lo que yo voy a hacer, tenemos un pequeño problema con
con las diapositivas que he traído, pero bueno, lo he girado un poco para ver cómo van y yo me iré dirigiendo a Diego de vez en cuando y las vamos pasando, ¿vale? Entonces no tengo un ordenador para irlo controlando yo, o quizá conviene olvidarse y luego las revisamos y así estamos más tranquilos, ¿no? Me gustaría no extenderme demasiado para que después, si alguien quiere preguntar o tal, creo que seguramente será lo más interesante. Y felicito a los comunes especialmente porque recupera una idea que ya hizo el Ayuntamiento de Conil en el año 2006. En el año 2006 ya organizamos en el Instituto de la Atalaya unas jornadas sobre la transición. Aquí vinieron los concejales del primer ayuntamiento, gente muy destacada en el pueblo en aquella época y fue muy interesante. Vista la transición, casi 20 años después, también el punto de vista es diferente, ¿vale? Entonces, voy a procurar ser breve, concreta y luego, si quieren, lo más interesante será la conversación y el diálogo que ustedes pueden mantener. Bueno, vamos a ver. Mirad, el 20% de la población actual que hay hoy en España supera los 65 años. Eso quiere decir, ¿vale?, que tuvieron derecho al voto en el año 1977. En 1967 se celebraron en nuestro país las primeras elecciones democráticas después de los años de la República, desde 1936. Y ya hay muy poca gente, prácticamente un 2% de la población, que todavía está viva y que fueron niños en el periodo. Son los niños de la guerra, ya prácticamente no quedan. ¿Esto qué quiere decir? Que en relación con el tiempo presente, que lo ha citado Virtudes, el tiempo cambia, porque el tiempo presente, como tantas veces he dicho, está basado en los testigos, en los protagonistas. Luego, el inicio de esa historia del tiempo presente en España ya no es la Segunda República como era hace 20, 30 años, sino que precisamente es la transición. Y este es un punto de vista que cambia completamente la mirada sobre el pasado, sobre ese tiempo presente, ¿no? Entonces, la transición es un tiempo que consideramos que inaugura un periodo que es el periodo del sistema democrático en España y que tuvo en su momento y sigue teniendo, por supuesto, el respaldo de la mayoría. ¿Qué ocurre? Que la transición en España estuvo fuertemente condicionada por la experiencia de la guerra y del golpe de Estado. Y ese recuerdo, esa memoria de la guerra y del golpe de Estado va a pesar como una losa sobre la transición, porque básicamente la dictadura militar, la dictadura de Franco, va a tardar mucho en aflojar las manos sobre la estructura del Estado. Y a pesar de que estemos en un tiempo democrático, todavía la presencia o la influencia o los modos de la dictadura siguen acompañándonos y siguen conformando las sucesivas generaciones españolas a partir de la experiencia de la violencia. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es pensarlo de manera diferente a como lo pensábamos hasta ahora. Es una cosa, creo que ya sabida y aceptada, se ha apuntado en alguna de las intervenciones que ha habido en la mesa anteriormente, que la transición no se inicia con la muerte de Franco. Esto de que Franco murió en la cama como si fuera una lacra de la que fueran el antifranquismo responsable es un error. Claro que Franco murió en la cama, pero la democracia no se la debemos ni siquiera a la muerte de Franco ni a los protagonistas oficiales de un relato consensuado oficial por las élites. La democracia en España se debe a la población española que desde los años 60 comienza una movilización progresiva en pos del logro de la democracia. Y está movilizada una generación a partir de unos supuestos, una forma de entender el presente que tiene una seña de identidad en la lucha antifranquista, en la conquista de la democracia. Entonces, las fechas de la transición no son del 75 hasta el 82, que es lo que repetidamente hemos dicho una y otra vez. La transición empieza mucho antes, empieza en los años 60, mediados de los 60 y aún antes. Empieza en el movimiento estudiantil, empieza en las asociaciones de vecinos, empieza, por supuesto, en el mundo obrero de los trabajadores y empieza en una conciencia de querer otra cosa. Y eso hace que la gente se movilice. Se moviliza
de manera muy arriesgada hasta el punto de terminar en la cárcel o en el exilio. Hay exiliados en el año 73-74, o se moviliza votando o simplemente mirando, porque todo lo que fuera movilización para la dictadura era oposición política y la gente tenía profundo miedo. Y esto va a condicionar todo el periodo. Hay una cosa muy importante, y es que este periodo de participación, de movilización democrática, le va a dar un protagonismo a la periferia. Las cosas ya no van a estar en Madrid, sino que de pronto lo marginal, lo anecdótico, en lo que no se había reparado, y nos queda, por cierto, mucho por reparar. Por ejemplo, Andalucía, que no era Madrid, de pronto adquiere un significado para los que conocen y habitan, en este caso, Andalucía. ¿Vale? Entonces, son los barrios, son las periferias, son los lugares que están fuera, los que de pronto se incorporan a una conexión que va creciendo, que va aumentando y que terminará en el logro de la democracia. Y esto en España no se ha dicho, no se sabe. Seguimos pensando en la monarquía, seguimos pensando en una clase política muy concreta, en figuras muy concretas. No les quiero quitar valor, hicieron seguramente lo que pudieron. Ahora sabemos qué carencias, qué cosas se dejaron atrás, pero es un logro colectivo y hace muy poco que hemos cambiado esta mirada. Hay que cambiar la mirada y seguramente la transición no solamente empieza cuando he dicho, sino que está por terminar. Es un proceso en construcción, que es lo que tienen en común todas las transiciones de todos los países que pasan de una dictadura a una democracia. Ese es un proceso enormemente complejo, muy difícil, en el que se produce una negociación permanente, una negociación donde el pasado y sobre todo la violencia del pasado tiene una gran trascendencia. ¿Qué se va a hacer con esa violencia? ¿A quién se le van a pedir responsabilidades o a quién no? ¿Cómo va a actuar lo vivido sobre el presente? Y en España tenemos un modelo que, lejos de lo que se nos ha dicho, no es nada democrático ni alentador. Vale. En Andalucía pasa esto lo mismo que pasa en el resto de España. Pero en Andalucía ocurre un rasgo en la transición que es único, que es especial de aquí, que es la idea de Andalucía, la resignificación del significado de ser andaluz, la resignificación que tiene para los andaluces el proceso autonómico de Andalucía. Andalucía no es una tierra nacionalista de la manera convencional y clásica que era el nacionalismo del siglo XIX, pero la percepción para los andaluces en este tiempo de la transición, en que sea posible poner de actualidad la periferia, es que es posible el cambio para Andalucía, que es posible, que es el momento histórico de salir del subdesarrollo, y eso va a ser posible a partir de una bandera que ni conocen. La bandera, esto es una composición visual de un granadino que se llama Juan de Loxa, un poeta granadino. Es un poema visual, las letras están descolocadas y él ponía: hay que armarla, Andalucía hay que armarla, hay que recomponer. Y me parece que es una síntesis exactamente de lo que quiero decir. Entonces, esa profunda resignificación identitaria es algo que solamente ocurre aquí y que va a ser el pueblo andaluz, usando la expresión pueblo fuera del tópico, va a conseguir poner en marcha con un empeño. La manifestación del 4 de diciembre del año 77 es clave porque se tiene una voluntad de superación. Ha llegado el momento, que no se pudo conseguir en la República, pero ha llegado el momento de que las cosas cambien en Andalucía. Probablemente esto también está por concluir, por hacer y por reivindicar, pero la percepción en ese momento está ahí y hace que en los ayuntamientos de Andalucía ondee la bandera andaluza antes que cualquier otra cosa y antes de que esos ayuntamientos sean ayuntamientos democráticos. Es un acuerdo común y específico de esta tierra, que no tiene que ver con una lengua, que no tiene que ver con una identidad sobre la que funciona el resto de los nacionalismos, sino con la identidad del trabajo, del desamparo, de ser gente que ha sido marginada de un futuro mejor que merecían y que se lo ha quitado la dictadura. Es así.
aunque no se sepa expresar, pero es así. Esto quiero decirlo porque me parece un rasgo especialmente interesante. Entonces, la dictadura, bueno, pues es, como estaba diciendo, esa idea del acuerdo, de la necesidad de negociación que afectan al pasado y, bueno, en España se asume el discurso de la dictadura en esa negociación, ¿no? ¿Cuál es la idea que ha implantado la dictadura desde los años 60? Esto es una guerra entre hermanos, todos entre hermanos, todos fuimos culpables. Bueno, aquí hubo un golpe de Estado. Esa idea del golpe de Estado desaparece. Es una idea que no va a estar como un tópico del conocimiento de las clases, de la ciudadanía, hasta los años 2000 prácticamente. Hay un golpe de Estado. Cuando se limpian los callejeros, permanentemente los concejales en cada ayuntamiento, incluyendo a Conil, dicen: vamos a recuperar los nombres clásicos de las calles. He puesto una diapositiva donde se ve los cambios que se hicieron en Conil. La calle Generalísimo se va a llamar la Plaza, a lo mejor, de la Constitución. Aceptan Constitución, aceptan algunos autonomía, pero se recuperan los nombres clásicos porque son incapaces de reivindicar el derecho a poner un nombre. Entonces, permanentemente, desde el minuto 1, en la transición, se establece que hay un código que no se puede traspasar. ¿Cuál es ese código? Que si hablas es que estás reabriendo heridas, es que quieres ser violento, es que quieres crear problemas. Entonces, cualquier conversación tiene que empezar por decir que sin ánimo de venganza y sin ánimo de querer reabrir heridas. Eso crea una anomalía en España. ¿Cuál es la anomalía? Que en España, desde el minuto 1, va a estar permitido el discurso de la dictadura. No va a tener ningún problema en ser público y en expresarse. Y así nos va. Así nos ha ido siempre y así nos va. Se hace una simetría, hay dos partes iguales, ha habido un enfrentamiento entre hermanos. Luego, bueno, esto no hay que volverlo a tocar, no hay que tocar el pasado. No, no es una simetría. ¿Cómo vamos a equiparar las víctimas con los golpistas y con los causantes de su desgracia? Y eso funciona absolutamente en todos los niveles. Es algo específico que ocurre aquí y nos encontramos con que hay un enorme miedo. La represión fue feroz. El miedo la gente lo tiene asumido el miedo y la despolitización. La gente se ha formado, viene de 40 años de represión, de despolitización, no quieren saber nada del pasado, absolutamente nada. Todo está por venir, todo es el futuro. No, el sufrimiento no enseña, no hay que pasar por ahí. Entonces, las víctimas no reclaman nada, no hablan, no se llaman víctimas, no existen. Están subsumidas, ocultas, y su dolor, su historia es personal, es anecdótico. Si en un pueblo pasó algo o pasa algo durante la transición, eso es la España rural. Siempre tiene una categoría de anécdota, de cosa absolutamente particular. La ley de amnistía del año 77, que es la ley fundacional de la democracia actual que hay en España, termina por equiparar a los funcionarios de la dictadura con los represaliados por la propia dictadura. Es una propuesta de los partidos de izquierda, se defiende, pero en el último momento UCD mete una pequeña frase en la que nadie repara y que tiene como consecuencia que a día de hoy, en el año 2025, no haya un solo condenado por lo actuado y lo hecho durante la dictadura en España. En España nos ha parecido normal que la gente haya vivido con los que le han torturado. Nos parece normal que todo el sistema judicial del TOC, por ejemplo, de los tribunales de orden público, hayan pasado tal cual al sistema judicial actual. Ahí los tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay negociación, a pesar de que, por ejemplo, se está pendiente de lo que está sucediendo en Chile, en Argentina, no se aplica al caso de España.
Se tiene la sensación es decir, se está en la lucha de conseguir los derechos democráticos, pero no se dan cuenta, no reparan en que los que lideran esa lucha vienen de los que perdieron y sufrieron por el golpe de Estado. No hay ninguna reclamación hasta mucho más tarde. Siempre, si la hay, es excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí, que hay sitios donde se abren fosas y se abren con un azadón, como ocurre en Jimena, en Cádiz, como ocurre en Tarifa, que van al ayuntamiento de Facinas, abren allí en la pedanía de Facinas y inhuman en el cementerio en un nicho que se puede ver allí perfectamente. No hay manera de aclarar esa historia. La exhumación de Jimena, que es una de las pocas que se hace en España, es del año 81. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde están esas cosas? En las páginas de Interview, como una cosa macabra, aparecen los familiares con los huesos y demás, que es una de las imágenes más estremecedoras de la transición, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que bueno, cuando comienza en el año 77 toda esta historia, comienza de esta manera, ¿no? Viene del miedo, viene de la socialización en la dictadura. Hay una generación a la que conocemos con el nombre de la transición. La generación de la transición es la de los hijos que hicieron la guerra. Hay un conflicto generacional, pero básicamente su hito es terminar y romper con la desmovilización política, que es en lo que se emplean los jóvenes. El tiempo de la transición, de la parte social más movilizada, es el tiempo de los jóvenes, de la misma manera que habían sido los jóvenes los que habían protagonizado la movilización política durante la Segunda República. Es el tiempo ya también, cuando estos son jóvenes, ya pues el plan de estabilización que supone el cambio económico en España es del año 59, ya son los jóvenes de los años 60, ya es la época del desarrollismo, empieza el consumo, salen de donde estaban y sobre todo llegan a la educación. Eso es un hecho fundamental, que la educación va a salir del gueto de la burguesía donde estaba y va a llegar progresivamente a las clases trabajadoras. La joven Guardia Roja en Vientos del Pueblo habla de la necesidad de la cultura, de la necesidad de la educación como una norma para la participación política. Y Conil es un caso espectacular. Hay una minoría burguesa que son básicamente la familia de los hermanos Iglesias Pérez, que es clave en la historia de este pueblo durante la transición, que son un grupo de personas que se forman en la universidad, que están en el movimiento antifranquista muy implicados y que tienen una relación con el pueblo enorme. Con los mismos de su generación, de su tiempo y de su edad. ¿Qué gente es la que va a responder a esa movilización? Pues en muchas ocasiones los poquísimos que en Conil, que son 4, 5, 6, no más, pueden estar estudiando en Cádiz magisterio o han hecho el bachillerato. Son poquísimos porque este es un pueblo de gente trabajadora para la que el estudio va a seguir siendo un lujo durante mucho tiempo todavía, ¿no? Entonces, bueno, es el tiempo en el que hay trabajo, la gente de Conil va a trabajar a la Costa del Sol, va a trabajar a los astilleros, la cooperativa de las Virtudes desde el año 63, empieza la mecanización con los tractores en el campo, el turismo es muy incipiente, va a estar un poco retrasado aquí, es el tiempo de las influencias del mayo del 68, el interés por viajar, lo cosmopolita, las mujeres, etcétera, ¿no? Y empieza a producirse en el pueblo un fenómeno que es ese que transmite desde París en las calles del 68 y que termina llegando a las calles de Conil, ¿no? Una vibración que hay una parte más avanzada, más movilizada, más concienciada que va a tener repercusiones, ¿no? Bien, entonces vamos a asistir a una especie de entrismo, como hacía el PC, de los jóvenes del pueblo
que van a estar, pues van a utilizar los locales de las juventudes de la OGE, van a estar en la Asociación José María Pemán, que es bendecida por el cura que viene Pemán, pero lo van a convertir en otra cosa. Entonces, a través del teatro, a través de las publicaciones y a través de una toma de conciencia muy clara en el antifranquismo, que está muy alimentada y muy bien recíprocamente mantenida esa conversación entre los que están estudiando fuera y los de aquí, el pueblo va a ir transformándose y la historia de la transición y de la democracia en el pueblo se hace a partir de ahí. Eso a mí me parece especialmente interesante. Entre otras cosas porque la dictadura tiene muchos fracasos, pero uno de los fracasos más enormes es el fracaso con los jóvenes. No tiene nada que decirles, no tiene nada absolutamente que darles ni que ofrecerles. Entonces, toda la política cultural de la dictadura no tiene alguien que la reciba o que la atienda o que responda a alguna iniciativa, ¿no? Bien, estudiar posibilita, por lo tanto, el acceso a un mercado laboral mucho más abierto, posibilita el ascenso social, esas clases de trabajadoras de Conil que vienen prácticamente del dolor, del sacrificio y, si nos apuramos, casi de la miseria, a las que se ha maltratado y se ha dejado tiradas, consiguen sacar a sus hijos adelante y que sus hijos mejoren, trabajen, asciendan socialmente, porque todo ese enorme esfuerzo de los años 60 no es el milagro de la dictadura de los 60, es el sacrificio y el esfuerzo de las clases trabajadoras y que tiene educado a sus hijos, los tiene educados no solamente en el sacrificio, sino en el trabajo, en el estudio, en la responsabilidad. No, el sacrificio que se está haciendo es demasiado grande como para no responder a ese enorme esfuerzo. Es una generación, la de la transición, que desconoce el pasado, que apenas llega muy tarde a él. Es la generación de los adultos que se han enterado cuando ya eran muy mayores que su abuelo había estado detenido, que a no sé quién le habían matado, que es que su madre, que recompone la historia de su familia, porque es la generación que no habló. En algunos casos sí, siempre hay excepciones, por supuesto, ¿no?, que contaron, pero normalmente fue mucho después cuando se enteraron y que se va a quedar, es una generación que se queda pillada entre ese silencio que no olvido, no hay olvido, hay silencio, hay miedo, y una generación que es la de sus hijos que les va a acusar de no haber reaccionado, ¿no? Es un tiempo de rechazo absolutamente al conflicto. Los nombres de Julián Grimau, el proceso de Burgos, el proceso 1001 de comisiones, Carrero Blanco, Puig-Antich, que muere todavía en el Garrote Vil en el año 74, los últimos ejecutados de ETA, de los que el otro día se conmemoraba el aniversario, Suárez, autonomía, la legalización del Partido Comunista, la participación en las primeras elecciones, todo eso, ¿no? Una vez me contaba, en las primeras elecciones, me contaba Juan Aguilar, hace muchos años ya, porque murió hace muchísimo, decía, yo me encontré con Carlos Romero Abreu y me decía, si las cosas se ponen mal, yo me voy a Conil. Yo creo que con esa frase está absolutamente dicho todo, ¿no? Cómo todo esto que estoy contando en el espacio local funciona de otra manera. Tiene otra carga, porque en el espacio local todo el mundo se conoce. Puede que la gente no hable, puede que se cambie de calle, puede que sepa lo que hay detrás de cada puerta, pero no habla, pero sabe y conoce. Entonces, esta idea del silencio, esta idea de la transición pactada no funciona en los pueblos, nunca. La gente en el año 77 vota sabiendo su historia, conociendo su historia. Lo que funciona en el plano general no funciona en el plano local, funciona a grandes rasgos, pero es en el plano local donde hay excepciones. Luego, lo mismo que nos hemos enterado muy tarde nosotros de qué significaba la retaguardia en España, cuál había sido el dolor de la represión en las retaguardias, lo que había sufrido la población civil, de la misma manera la historia de la transición está por hacer. Tenemos que saber cómo funcionó la transición, porque no sabemos cómo se vivió en el espacio local.
en los pueblos, en las zonas rurales de una España que acababa de dejar de ser mayoritariamente rural, pero donde la cultura de todo el mundo era la del ser de pueblo, que era el tópico del momento. Bueno, pues sí, podemos ir pasando las diapositivas, Diego. Esta foto, ¿quieres que lo gire un poco más? Lo veo. Esta foto es de Almería, no es de aquí, ¿no? Pero es muy significativa, es una foto de Pablo Juliá, que es un gran fotógrafo andaluz, y me parece ese rechazo que tuvo la UCD, que es un partido de centro, por ejemplo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, aquí es un partido de derechas. Los concejales y los afiliados a la UCD son la gente que viene de la dictadura y que se aloja en Alianza Popular, pero también en la UCD, y a través de las elecciones del año 77 y del año 79 municipales va a tener importancia, ¿no? Entonces, esa llamada de atención me parece enormemente significativa. ¿Podemos seguir? Bueno, esta referencia a la autonomía, a esta implicación. La autonomía, por cierto, que lo mismo que el resto de la transición, no es en absoluto pacífica, es enormemente violenta. Prácticamente hay 800 muertos durante la transición. La violencia en la transición es una violencia desde un nacionalismo de izquierdas, por supuesto, ETA y otros grupos terroristas, pero es una violencia de extrema derecha, mantenida no solamente en atentados como el atentado de Atocha, sino una violencia de baja intensidad, de anónimos, de pintadas, de amenazas, de rumores, de conflictividad, y es una violencia del Estado. Al caso de Almería me remito. No es una época pacífica de consenso, de acuerdo, de reconciliación, que es la palabra. Todavía no nos hemos reconciliado ni nos reconciliaremos. No es mientras la dictadura no asuma, y los herederos de la dictadura, qué es lo que ha pasado en este país, no es posible la reconciliación. Entonces, en relación con las manifestaciones de Andalucía, quería citar la muerte de Verdejo, que muere en Almería en el año 77 haciendo una pintada. Lo mata la policía, porque era un manifestante en ese momento, y estaba escribiendo pan y trabajo. Y la pintada queda pan y T, con la T. Y lo matan en ese momento. Cae abatido por un disparo de la policía. Y, por supuesto, otro caso emblemático es el de Caparrós, que, como todos ustedes sabrán, se acaba de liberar la documentación para poder conocer qué pasó con el asesinato de Caparrós el 4 de diciembre, que es una de las víctimas más conocidas dentro del proceso de la transición andaluza. Bueno, pues esta es una foto significativa. Bueno, yo esto lo he cogido porque es una convocatoria. Cuando yo hice la investigación, fui recogiendo cosas que había por ahí y bueno, es una convocatoria para hacer una manifestación en coches aquí en Conil, tocando el claxon de cara a la convocatoria, para que se celebre el referéndum, que fue una auténtica conquista de los andaluces, a los que se les puso la condición de que tenían que obtener mayoría de votos en todos los ayuntamientos andaluces, pero no de votantes, sino del censo. O sea, una auténtica locura, y los andaluces van a conseguir su autonomía haciendo que cambie la ley sobre el referéndum, ¿no? Bueno, pues nada, eso está ahí. Esto es Conil, una vista de Conil en los años 70. Conil entonces tenía 13.000 habitantes. Es un pueblo un poco como lo he descrito, que está a punto de iniciar una nueva etapa económica y de desarrollo. Y esta es una foto de Conil, es una foto posterior. Yo creo que la foto es del año 83, porque hay un cartel que pone por ahí
Castelnovo, Feria, no sé qué, 83. Pero me parece que es una foto muy significativa, es como si se hubiera detenido el tiempo, ¿no? El peso de la transición sentimental, del cine, de la música, de esa época, con ese policía municipal que está ahí, ¿no? Ese control del orden y demás, me parecía que expresaba muy bien lo que yo quería decir. Bueno, he hecho referencia antes a la importancia del teatro que hay en este pueblo, y el teatro es un instrumento histórico de reflexión sobre el presente y de politización y de participación. Entonces, sobre todo en la Asociación José María Pemán, que es del año 66, creo que se fundó, ahí es increíble, se va a estar constantemente trabajando en cosas teatrales y ahí se forma mucha de esta gente que pertenece al grupo más concienciado de los jóvenes que va a haber en el pueblo y que después básicamente van a estar militando en gran parte dentro de la Joven Guardia Roja o del Partido del Trabajo, ¿no? Bueno, esta es una representación, apunté por aquí el nombre, se llama la obra Las trapacerías de Escapín. Ahí está en el suelo, seguramente lo reconocerán mejor que yo, pero en el suelo está, ¿cómo se llama? Dios mío, el que era de Úbeda, Juan de Dios Mendoza Corzo, que es otro personaje clave. Juan de Dios, Poblador, Suraña, que han sido maestros también de toda esta gente, que los han educado de niños, que conocen las historias que la gente callaba, pero que los niños, ellos decían que venían contándoles a la escuela. Los maestros son claves en Conil, los maestros que van ampliando y que van enseñando a leer, pero que también van escuchando, que saben entender y que se van a comprometer en esta movilización casera, pero que es fundamental, que es la forma como se educa a la ciudadanía. Así que creo que Conil, bueno, no es que crea, estoy segura que Conil está muy agradecido al trabajo de toda esta gente. Esta es una lista de los integrantes de la Asociación José María Pemán. Pemán viene aquí. El presidente es Tomás Iglesias, que fue el alcalde golpista del año 36. En esta lista está Carlos Romero Abreu, pero está también José Amaya, del PT. O sea, es una lista súper rara y extraña que viene a demostrar este núcleo, esta transición, este entrismo al que yo he hecho antes referencia, donde todo el mundo está revuelto, donde va a empezar a separarse cada cual, pero es el momento de partida. Entonces, llegar al teatro, llegar a la lectura, está ahí, está vigilado. Tan vigilado que en la siguiente diapositiva, bueno, este es un cartel del teatro del año 75, hay muchísimas obras, seguimos. Estos son telegramas que se reciben, son telegramas del año 72, del año 74. Esto me lo ha facilitado Isabel González, que lo ha visto esta mañana en el archivo, autorizando conferencias, representaciones teatrales, pero conferencias de Shakespeare. O sea, unos temas en absoluto problemáticos ni conflictivos. Entonces, cada cosa, a pesar de estar aprobada la ley de prensa de Fraga, que es del año 66, la censura sigue controlando cada cosa que ocurre, por ejemplo, en Conil de la Frontera, que tiene que ser visada y autorizada. Esto me ha sorprendido mucho, porque esta es una conferencia del año 72 aquí en Conil que se prohíbe, no se llega a celebrar, y es una conferencia sobre Palestina e Israel, hablando del conflicto entre Palestina e Israel, y es del año 72. 80, pues juraría que he leído 72, bueno, pues del año 80, es igual. Sí se celebró. Sí se celebró. A ver, sí, por favor. No sé si fue justamente esta o en otra ocasión. Sí, todo el rey vivía aquí. Pues yo, o sea, puede ser que a lo mejor fuera en otra ocasión, porque yo he leído el documento donde se prohíbe.
Sí, Irán-Irak, pero tengo la hoja donde vienen los contenidos. No sé, es Irán-Irak, efectivamente, pero empezaba en Irán-Irak y terminaba en Gaza, no en Gaza, en Palestina e Israel. Era una conferencia un tanto peculiar, ¿vale? Es decir, que fue censurada, es lo que quiero decir. No sé, me ha llamado la atención. Esta es la inauguración de Juvenco en el año 72. Los curas, tengo por aquí quiénes son los que están en la foto, que me lo ha facilitado el padre Mateo, un padre Ciro, Enrique Cabeza, Antonia Sánchez, Carmen Camelo, Manoli Bermúdez, José Narváez, ¿vale? Son la gente que aparece en esa foto. Y es una foto muy significativa, año 72. En 2 años empezarán a desfilar por aquí los goliardos, la gente... ¿Cómo cambia la rapidez del tiempo, no? Sí. Esta es una foto ya un poquito más tardía, pero la he cogido porque me parece una foto muy generacional, que es la foto en la que se está vendiendo Vientos del Pueblo. Ahí está la propia Isabel González. Y tengo yo esa foto documentada con Antonio Roldán, Ángela, su mujer, y sí, ahí están, que yo tenga localizados, Javier Machacón, Lumbreras, José Pérez Piña, Isabel González, Juan Sánchez Alba, Ángela Ramírez, Antonio Roldán, etcétera. Esta foto me la facilitó Virtudes Roldán. Y es una foto muy bonita, muy significativa. Esta foto es muy conocida, pero me parece una foto que resume muy bien el espíritu de un momento, de una época. Está hecha en la barbería de Antonio Márquez, que falleció ya, pero es una foto muy generacional, ¿no? Muy de ese momento. ¿Seguimos? Este documento es muy curioso. Este es un documento que está firmado entre las juventudes del PTA, la Joven Guardia Roja, y las juventudes del PSOE en el año 78. Creo que es el 78. Y es un documento, perdón, en el 77, en septiembre del 77, después del verano del 77. Y están acordando, como si fueran las Juventudes Socialistas Unificadas del año 36, que son las claves en este pueblo, están acordando la necesidad de plantear la movilización y la participación de los jóvenes, la lucha por conseguir el voto, no lo dicen aquí, de los 18 años. Las elecciones del 77 se votan con 21 años, que es la mayoría de edad legal. Esta es una página del ABC. La página del ABC es del año, creo que es del año 74. Y ahí está recogida en la columna que está a su izquierda, abajo, está recogida la detención de Ramón Iglesias, que fue detenido en Málaga, me parece, y que también lo fue su hermano Manuel, que van a terminar pasando por el TOP, por el Tribunal de Orden Público. Entonces, me pareció una noticia relevante y de interés. Esta es mi foto favorita de la transición en Conil, es la fiesta de la juventud. Esta foto me la facilitó hace muchos años Nino Iglesias, y esta es una convocatoria de la Joven Guardia Roja, ya en el año 80-81, que es, que tuvo un gran éxito, y que tiene la pulsión del momento que se estaba viviendo entonces, ¿no? Es decir, va a ser la juventud la que va a ser capaz de cambiar y movilizar el pueblo. Bueno, este es el momento clave de la transición en Conil, forma parte del cartel de las jornadas. Esta es una manifestación que organiza el Partido del Trabajo, y que es la reivindicación histórica de Conil, que lo era en los años 30, que es el dique
el hacer un puerto, refugio, la reivindicación unieron la reivindicación del puerto, que es histórica y que es la seña de identidad de este pueblo prácticamente, con la reivindicación de la vivienda, que no había y que era un problema, la reivindicación de la Casa de la Cultura, en la que estamos ahora, hace ya mucho tiempo que se construyó, y de un polideportivo. La gente, la participación política no está en el pasado, sino en las necesidades del presente, ¿no? Bueno, es una manifestación, ahí está el alcalde de Vejer, que es uno de los poquísimos ayuntamientos que hay en la provincia de Cádiz donde gana UCD, la alcaldía. En Cádiz, en las elecciones municipales del año 79, que son las primeras municipales, pues las ganó UCD, pero el pacto entre el PSOE, Izquierda Unida, y en el caso de algún otro sitio del PT, va a conseguir que gobierne la izquierda. Entonces, se había producido una anomalía desde el año 77 en el Parlamento, era un Parlamento democrático, pero los ayuntamientos eran franquistas y hasta el año 79 siguen siendo franquistas. Eso es una contradicción enorme. Bueno, entonces la UCD no es el partido de Andalucía. Bien, estos son los programas electorales. Este es el programa electoral del PSOE, que es el que va a ganar las elecciones municipales. Y en este cartel, a mí me gusta, voy a girarlo un poquito más, porque es que no lo veo. Me gusta, a ver, una pizca más. Ahí lo ven bien, ¿no? Y así lo vemos. Bueno, la foto es un Conil sucio, abandonado, lleno de cabras, ahí incluso, ¿no? Estoy viendo con una lupa de mala manera todo. Es la promesa de un Conil limpio, organizado, con una gestión que está centrada en la eficacia, en la honradez, en una denuncia permanente de la dictadura. Bueno, pues esto es así. Conil, estos son las elecciones, las gana el PSOE. El primer alcalde de Conil es Diego Leal, y estos son sus concejales. Aquí no se produce el pacto porque gana el PSOE por mayoría absoluta con 10 concejales. Ellos obtienen 10 concejales, 4 el Partido del Trabajo y 2 UCD. Alguno me estoy comiendo. Bueno, estos son los resultados electorales en cuanto al número de votos y demás. Tengo que decir que las elecciones municipales del 79 se celebran el 3 de abril. El día 1 de marzo se habían celebrado las segundas legislativas. Entonces ya estamos en pleno desencanto. En las elecciones municipales, la participación en Conil, que tengo por aquí los datos, pues es muy baja, la abstención es altísima. Por ejemplo, en las primeras elecciones generales la participación en Conil fue del 78% del electorado. Y, sin embargo, en las primeras elecciones municipales la participación es del 56%. El nivel de abstención es altísimo. Y en Conil, cuando se vota al partido que representaba al pueblo de Conil, que era el Partido Socialista, que era un partido que había sabido recuperar su herencia del pasado. Lo vamos a ver ahora en algunas fotos. ¿Sí? Esta es la foto que publica el Diario de Cádiz con Diego Leal. Se da la lista, no la leo por no emplear tiempo, se da la lista de los concejales. ¿Seguimos? Esta foto me gusta porque ahí están Juan, apenas se le ve a Nino Iglesias, que después también será alcalde con posterioridad a Diego Leal, pero está Juan Loón, que es un hombre profundamente represaliado por la dictadura y hermano de Melchor Lobón, uno de los 10 asesinados en Conil. Y está Juan Dioufáin, este señor con las gafas que está ahí. Eran gente, a Juan Dioufáin le echaron de su pueblo, lo mandaron a las Urdes, en Extremadura, después de estar en la cárcel, lo desterraron.
Y a Juan, este es el carné que me dejó el hijo de Juan y me gusta porque es un carné de la UGT del año 77. Entonces, me gusta esa relación, esa recuperación de la generación que había vivido la guerra, pero que había protagonizado el logro y la aspiración democrática de la Segunda República. Estos eran los protagonistas. Y el PSOE, que se tiene que recomponer, empieza una campaña de ir a todos los pueblos de la provincia, en buscar a la gente, en preguntar quién había aquí, quién estuvo aquí, y recupera a esa gente y la mete. Por ejemplo, los hermanos Peces, Antonio Peces, que eran gente que había estado muy comprometida. Entonces, el Ayuntamiento de Conil del año 79 es la continuidad del Ayuntamiento del año 36 y así lo percibieron los votantes de Conil. Este es el carné, este es el programa del PTA, me gusta, si pasamos a la siguiente, porque aunque aquella foto se ve fatal, la he dejado porque hace referencia a los hombres y las mujeres, es el único partido que lo hace en ese momento. Seguimos. Bueno, esta foto también es una foto muy simbólica de los tiempos de la joven Guardia Roja y de esa expectativa que he querido transmitir anteriormente. Este es el cartel de la UCD. Y este es un mitin muy cercano, es del año 77. Esto es en los jardines, creo, de Santa Catalina, que era bueno, en Conil hay una tradición de hacer mítines en cualquier sitio en la calle. Eso es muy de aquí, mítines pequeñitos donde la gente se saca la silla a su casa y se sienta a escuchar. Yo eso todavía lo he visto hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, entonces, ahí está Barroso, que es el otro alcalde importante del PTA en la provincia, y es un mitin justo antes de las elecciones del año 77, ¿vale? Entonces, es un mitin que tuvo un gran éxito. Miren, ahí está, dice de izquierda a derecha, Manuel Ariza Ligero, los delegados provinciales Juan Cabral Bustillos y José Antonio Barroso, Saturnino Iglesias Pérez y Agustín Alba Pérez, ¿vale? Entonces, el PTA es un partido que va a tener un gran éxito en Conil. El porcentaje de votos que obtiene el conjunto de España está en torno al 3% y en Conil llega a tener el 19%. No llegan al 20%, pero 18-19%. Es un caso único. ¿Por qué? Porque son los jóvenes que militan en esta organización comunista con carácter maoísta, a través de la relación con los hermanos Iglesias, los que dirigen esta movilización democrática, ¿no? Esta es otra foto. Hay una relación dentro del Partido Socialista a nivel nacional, hay una relación durante la transición muy estrecha con Conil. Ahí está Alfonso Guerra, hay muchas fotos de Alfonso Guerra, de Manuel Chávez, aquí en Conil. Entonces, frente al mundo del dinero, de los yuppies, de tal, el pueblo de Conil, las tabernas de Conil, la clase política que no anda donde no debe. Y ahí está Diego Leal, también está Alba, Paco de Alba, perdón, ya en un tiempo un poquito más avanzado, pero es la clase política del momento. Este es un mitin, yo creo que de los años 80, ¿puede ser? Sí, ¿no? Y me parece muy... Sí, Antonio. Sí, ahí están Francisco, Paco de Alba, que luego fue candidato a la alcaldía, Alfonso Perales, es el que está con el micrófono, apenas se le ve, Alfonso Perales, Alfonso Guerra, Juan Amado García, alias Cuartero, que era el presidente de la agrupación local socialista en ese momento,
y Diego Leal. Estos son los que están ahí. Y es otro de los grandes mítines junto con el PP que hubo en Conil en el tiempo de la transición. Esto es lo que quería comentar antes, ¿no? Bueno, el ayuntamiento que se vota en el año 79 en toda la provincia no es un ayuntamiento que responda a esa recuperación del pasado. No se tiene conciencia de eso para nada, ¿no? Y ya digo que cuando existe algún tipo de reclamación es privada, es excepcional, pero lo que sí que hacen todos los ayuntamientos de España y concretamente de la provincia de Cádiz es cambiar absolutamente el callejero. Siempre lo hacen con la oposición de la UCD. Los concejales de UCD no quieren cambiar, entienden que se está limpiando el pasado, que los mismos argumentos que se siguen utilizando hoy. El reabrir heridas, el ánimo de venganza y demás, pero todos los ayuntamientos cambian el callejero. Entonces se limpia una ciudad hecha en homenaje a golpistas y a gente que era la responsable de la desgracia para muchos otros que habían tenido que vivir en esas calles. Y la opción para no reabrir heridas es la opción por los nombres clásicos, los tradicionales. La defensa es, no queremos, solo los nombres tradicionales, no queremos reabrir heridas. La propia izquierda asume ese discurso, ¿no? ¿Sí? Esta es una foto mítica. Esto ya, si he dicho que las fechas de la transición hay que alargarlas, esta es una foto del año 91, es harto conocida la historia de la foto, cuando Antonio renuncia a la alcaldía dentro del juego que le plantean los leales conileños, una escisión del PSOE. Fue un caso que tuvo resonancia incluso nacional y permiten los de Izquierda Unida, ya, ¿no? El PT, que sea alcalde Nino Iglesias, que va a ser el segundo alcalde. Y Antonio lo será a partir ya del año 96, ganando por mayoría absoluta, porque fue un gesto muy valorado y muy reconocido por los votantes de Conil. Bueno, esa es un poco la selección que he querido hacer. En el año 78, otra cosa muy importante que ocurre en este pueblo es que escribe Sastre Molina, que Sastre Molina había sido el dinamizador de los jóvenes, el fundador, ¿no?, prácticamente del partido, de la agrupación socialista aquí en Conil, y había sido el interventor del ayuntamiento que había movilizado la juventud republicana en los años 30. Sastre Molina escribe al ayuntamiento pidiendo que le reconozcan los años de servicio, porque Sastre Molina tuvo que salir del pueblo. Afortunadamente lograron salir él y muchos otros que salvaron así la vida en el verano del 36. Entonces, claro, Sastre estuvo encarcelado, varios consejos de guerra. Él era de Lanzarote, de la ciudad de Arrecife. Es un hombre que pasó de ser interventor del ayuntamiento a tocar el piano en las salas de fiesta. El cambio que le supuso la vida, ¿no? Pero en los años ya de democracia, el Parlamento aprueba, empieza a valorar la posibilidad de resarcir a los que nunca se ha atendido de dónde se quedaron. Entre otras cosas, empieza a valorar la posibilidad de reconocer los años trabajados para que se puedan cobrar pensiones. Entonces hay historias de maestros que dejaron de ser maestros en el 36 con 20 años y que vuelven a ser maestros en el año 77 durante un año porque recuperan su profesión para poder cobrar la pensión, porque eran funcionarios del Estado. Pues igual le pasó a Sastre Molina. Y el ayuntamiento que en ese momento presidía Calderón, que no es un ayuntamiento democrático todavía, en Conil había una corriente de afecto, de reconocimiento a Sastre Molina, oculta, pero que estaba ahí, que todo el mundo sabía que estaba ahí, y el ayuntamiento no tuvo ningún problema en reconocerle por unanimidad esa documentación que necesitaba para que pudiera cobrar la pensión. Otra cosa que ocurre durante la transición respecto al pasado de la guerra es que los mutilados
los que habían sido heridos, habían resultado mutilados en la contienda del año 36-39, claro, habían pasado a formar parte de la agrupación de caballeros mutilados. Se les había buscado a esas personas que habían quedado impedidas, con discapacidades, se les había intentado reciclar en la vida cotidiana. A los que habían participado en el ejército republicano, no. Y no solamente esa gente lo pasó fatal, porque no solamente eran personas discapacitadas, eran ciegas, sordas, les faltaba una mano, habían resultado heridas terriblemente, no podían trabajar. Pero es que además no podían ocultar cuál había sido su pasado, no podían reducirse a la intimidad y pasar desapercibidos. A esa gente se les dejó en la calle y a partir de diversas leyes que comienzan en el año 76 y que están activas hasta el año 81-82, hay sucesivas leyes porque se niegan en democracia a reconocer a un caballero mutilado del Ejército Nacional de la misma manera que a uno perteneciente o proveniente del ejército leal al Estado democrático republicano. Y es terrible, hay una documentación en el archivo de provincial de Cádiz, no hay ningún caso de Conil, curiosamente, no sé si porque se ha perdido, por qué, pero hay un montón de casos. Y la gente que se presenta le reconocen 180 de invalidez, 100, están ciegos, están mutilados gravísimamente, están con la cabeza perdida, mantenidos por sus familiares que no pueden hacer nada y los han dejado totalmente abandonados, no han recibido nada. Y ahora empiezan a desfilar por un tribunal médico que tarda en llamarles, mueren muchos esperando la llamada, y les concede una pensión. Y después otra ley que ahora ya les concede una pensión un poquito más alta, os la reconocen a sus viudas o a sus huérfanos. Por eso hay sucesivas leyes. Nunca llegaron a ser iguales, ¿vale? Eso se tramita a través de los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que reciben la documentación, buscan a los testigos que dicen que si se puede hacer algún... No hay nada, ningún tipo de papel que lo documente. Entonces, el ayuntamiento democrático es fundamental en todas esas historias. Hay mucha gente que tuvo que salir del pueblo. Hay gente de Conil que se marchó fuera del pueblo porque no podían vivir en sus pueblos. Lo mismo que en Conil hubo insilio, la gente que se quedó viviendo aquí, pero convertida en otra persona, porque si no, no podía mantenerse en una convivencia diaria, ¿no? La exhumación de fosas, hemos mencionado antes el caso de Jimena o el caso de Tarifa, ¿no? Y otras que hay sobre todo en Navarra, en Extremadura. En Conil no, en Conil siempre la fosa sigue siendo un misterio. ¿Dónde está? Yo sé que comunes y el propio ayuntamiento tenéis la voluntad de persistir en la búsqueda de la fosa, tan hablada, tan documentada en cuanto al relato oral, pero no localizada, que es algo que debería hacerse. Bueno, todo esto es lo que supone la llegada de la democracia a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, de Conil en particular, y recoge mínimamente, porque no tenemos tiempo ni tenemos conocimiento, pero seguramente se puede seguir hablando con la gente, recogiendo información, recogiendo fotografías. Virtudes ha hecho referencia a ese archivo fabuloso que hay, que se debe al esfuerzo de muchos de fuentes orales aquí en Conil y que debería seguirse incrementando, ¿no? Con nuevos trabajos, nuevas aportaciones, porque es una historia la que tenemos que reivindicar de todos, ¿no? De pequeños gestos. Es un tapiz, una tela hecha entre muchos. No es lo que parece que era. No, es otra cosa mucho más profunda, mucho más complicada de contar y de narrar, pero imprescindible y mucho más en el tiempo que vivimos. Entonces, esta generación que a veces se ha ridiculizado de progres, de mira estos y tal, cuando tú ves cómo participaban, cómo hicieron, cómo se comprometieron, cada cual desde donde pudo, donde hizo,
se echa de menos en el presente, tiene una lección para nosotros. También esa acción forma parte de nuestro patrimonio para vivir y poder afrontar el presente en el que vivimos. Entonces, he traído, no lo he leído porque luego hablando me he ido por otros derroteros, pero traía dos textos muy bonitos de las entrevistas que hice hace 20 años, ¿no? Y que son muy significativos de ese tiempo, ¿no? Me gusta mucho en este texto la muerte de Franco, como la contaba un hombre en el año 2007. Decía: estaba en la oficina y dan la noticia en la radio de que ha muerto Franco y me salí. Salí pensando que el mundo se iba a parar o que iba a pasar algo extraordinario. Además, recuerdo que me salí de la oficina y empecé a mirar a la carretera y a la gente como diciendo: bueno, Franco se ha muerto, ¿y ahora qué pasa? Que ya se ha muerto, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerdo que me llamó la atención que había un señor con un tractor que estaba arando. Y digo, bueno, pues ese señor sigue arando. Esa imagen se me ha quedado. Fijaos cómo es la memoria. Como la muerte de Franco le lleva a la imagen del tractor arando. El significado que tenía para él frente al cataclismo que debía suceder, que todo siguiera igual en ese momento, en esa mirada suya. Se me ha quedado, sigue arando. Ese señor dice, esa imagen se me ha quedado, decir, ese sigue arando, aquel va con su moto por allí. El mundo no se para por esto. Comprendí que se había muerto y que no pasaba nada. Me puse a mirar a ver si la gente se había ido a sus casas o se había encerrado con llave como si hubiera pasado un ciclón. Yo creí que iba a pasar algo extraordinario, porque después de tantos años con ese tío, tantos años, tantos, yo decía, aquí tiene que pasar algo, aquí no puede seguir todo igual. Creo que es un texto profundamente sencillo, pero significativo. Es el logro de que siguiera todo igual hasta el 23 de febrero, en que fue una sacudida muy fuerte a la memoria, explica parte de lo que yo he querido contar esta tarde. Y finalmente, en esa referencia a la generación que protagonizó la transición en este pueblo, hay otro texto por aquí que también copió un pequeño fragmento y que me gustaría leerlo. Mi hermana fue la de las inquietudes políticas. Este es un testimonio del año 2006. Mi hermana fue la de las inquietudes políticas. Estudió en Cádiz, estaba en Juvenco, hacía teatro. Cuando se fue a Cádiz era una mujer que se iba de viaje sola, con las amigas. Nos íbamos a Cádiz haciendo autostop. Siempre la he admirado mucho. Es muy sensible, rompía con las normas. Era lo que me gustaba de ella. Hacía cosas, hacían fiestas, tenían un local, la pandilla, hacían actividades. Yo los veía listos, muy revolucionarios, como que sabían mucho. Para mí eran como los más modernos, con los vaqueros y las camisas de cuadros. Escuchaban a Serrat, tenían muchos apuntes y revistas, eran distintos. No es el tópico de los vaqueros, de la música, es otra cosa. Es la percepción de que el cambio es posible. Entonces, bueno, quizás sea utópico creer en esto, pero es necesario. Y eso se percibió en Conil, se luchó en Conil, se luchó en toda España y se luchó muy especialmente en Andalucía, donde se había sufrido muchísimo durante la guerra, en la represión, había sido brutal. Y hay un ejemplo que es nuestro, que es necesario hoy valorar, considerar y reclamar. Muchas gracias.